Buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir algo más de la palabra. Y en esta ocasión vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Un tema que tiene mucho que decir, que esperemos que con lo que se va a compartir pueda quedar claro. Y lo vamos a hacer a través de algunas preguntas para que vaya siendo más fácil de digerir. Es un tema denso, así es que si tienen algo que les llama la atención, tengan hoja y lápiz, porque siempre es importante anotar algunas citas que van a ser de mucha bendición para nosotros. Y vamos a empezar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que sea Él el que hable y el que dirija esta sesión. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, de poder aprender, de poder entender tu palabra. Y te pedimos que seas tú hablando a través de mí. Que seas tú, Señor, llegando a cada corazón, tocando cada vida y aclarando, Señor, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud sobre este tema. Háblanos tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar preguntando, ¿qué entendemos por salvación? Y salvación se refiere a la liberación de la esclavitud, que produce tanto el pecado como la muerte. Y la salvación nos lleva a una vida eterna con Dios en su Hijo Jesucristo. Es la manera más sencilla de poder entender lo que es salvación. La salvación únicamente es a través de Jesucristo, que es nuestro único Salvador. Jesús advirtió que todos los que dicen ser cristianos, incluso los que confiesan serlo y que confiesan que es su Señor, no todos van a entrar en el reino de Dios. En Mateo 7:23 dice, pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. ¿Cómo podemos saber entonces que tenemos vida eterna? La verdadera inquietud aquí es cómo entender esto, y es porque vamos a ser conocidos a través de nuestros frutos. ¿Cuál es el resultado de nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos dando? En Mateo 7:16 dice, ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Hay evidencia genuina y visible de su fe. Es algo que no se puede esconder. Así como cuando estamos enamorados, no podemos esconder que estamos enamorados, ¿verdad? Porque hay una sonrisa en nuestros labios, porque estamos muy contentos, porque hablamos a todos de la persona que amamos. Cuando estamos en Cristo, cuando hemos sido salvos, no podemos negarlo, no podemos ocultarlo. Estamos dando continuamente, constantemente, frutos de esa fe, de ese amor que Él ha puesto en nuestro corazón y de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo visible y es algo palpable para todo el mundo, no solamente para los cristianos. Santiago escribe, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras está muerta. Esto está en Santiago 2:18. Es decir, mis obras o los frutos que doy son resultado de mi fe. Entonces aquí la fe es muy importante y es una fe sobrenatural. La salvación es el resultado de una fe sobrenatural y regeneradora en Dios. El corazón es cambiado, es transformado, es llenado por el Espíritu Santo. Y yo aquí les quisiera preguntar, ¿hay una fe que no sea sobrenatural? Sí, tenemos una fe natural,
Una fe, por ejemplo, cuando nos subimos a un avión, sabemos, creemos, confiamos en que nos va a llevar a nuestro destino y que no se va a caer. Aunque hay mucha gente que tiene miedo, pero el avión se dice que es el medio más seguro para viajar y confiamos en que vamos a estar seguros en ese viaje. Cuando vamos al médico, confiamos en que nos va a dar el medicamento correcto, que vamos a ser atendidos y que vamos a ser sanados con el medicamento que nos dé. Pero la fe sobrenatural que el Señor nos da es a través de su Espíritu Santo, porque sin verlo, creemos en Él. En el caso de Pablo, Pablo escribió en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es otra característica clave, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados, vamos a ser renovados en Él. No somos las mismas personas. Una vez que le conocemos, somos otras personas, somos nueva criatura, como dice aquí en 2 Corintios. Si realmente creemos en Cristo, nos convertimos en personas diferentes que queremos conocer más de Dios, queremos agradarle más, queremos vivir para Él, queremos y debemos reflejarle más cada día. Esto habla de una salvación. Esto habla de una seguridad de que somos salvos, somos otras personas. Esto no quiere decir que debamos mantenernos salvos por lo que hacemos. Simplemente quiere decir que cuando nacemos de nuevo, Cristo hace una obra en nosotros y permite que hagamos cosas buenas que se reflejan en todo momento y que dan evidencia de que somos hijos de Dios. Como cristianos tendemos y vamos a tener muchas veces grandes luchas. Vamos a caer, vamos a pecar. Algunas ocasiones podemos caer por largo tiempo. Sin embargo, si realmente hemos nacido de nuevo, no podemos mantenernos en esta condición por mucho tiempo, porque nos va a doler, porque nos va a incomodar estar lejos, apartados de Dios. Esto va a traer arrepentimiento a nuestras vidas y vamos a buscar seguir creciendo en Él, conformados a Cristo, cada vez pareciéndonos y buscándonos ser más como Él. En Filipenses 1:6 dice, el Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Y esta es una promesa hermosa. No es en nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros podamos o querramos o sepamos, sino es por su gracia, es por su amor, es por su poder, es por su misericordia, es por Él en nuestras vidas. ¿Saben? Hay algo que a mí me ha impactado mucho. Cuando tú conoces a Cristo, entre más le conoces, más le amas y más amas lo que Él ama y aborreces lo que Él aborrece. Y entonces esto hace que haya una incomodidad, que haya un dolor cuando pecamos contra Él. Por eso, esta es otra cosa que da evidencia de que somos salvos. Ya no podemos estar cómodos cuando estamos en pecado, cuando estamos en oscuridad. Tenemos que buscar constantemente la luz. Necesitamos de la luz. No podemos, no queremos y no sabemos vivir sin Él en nuestras vidas. Algo que da evidencia de esa conversión, dice la Biblia que debemos ser y debemos buscar examinarnos constantemente. En 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios que es el único estado apropiado para evaluar la autenticidad de nuestra fe, ¿sí?
Y en Juan 5:13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, el estarnos evaluando constantemente bajo los parámetros de la palabra nos va a dar la seguridad de que somos salvos. ¿Saben? Muchas veces hay una duda y hay una pregunta con respecto a ¿y qué pasa a los que en algún momento llegaron a la iglesia, que estuvieron trabajando allí, que aún sirvieron y después desaparecieron, se fueron, no regresaron? Y quiero decirles que no siempre el que viene es una persona salva. Tal vez quiso estar, pero no se mantuvo en él. Tal vez estuvo confundido y le gustó más el mundo, pero si no regresó, es que era del mundo, no era salvo. Entonces, quiero que quede muy claro que la salvación es segura en Cristo. La salvación no se pierde. Y a veces esta es la duda y esta es la pregunta y esta es la inquietud con respecto a ese tipo de personas. Juan presenta varias características de un verdadero cristiano y vamos a tratar de enumerarlas rápidamente para que quede aún más claro. Un cristiano, en primer lugar, camina en la luz, ¿sí? En primera de Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no perseveran contra ella. Es decir, cuando llega la luz, las tinieblas huyen y los cristianos caminan en la luz. Se conforman progresivamente a la voluntad de Dios. Esto es, van adquiriendo el carácter de Cristo poco a poco y poco a poco van buscando más y más la luz de Dios. En el segundo lugar, tenemos que los cristianos son sensibles al pecado que está en sus vidas y lo confiesan. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Este es algo que necesita hacer un cristiano, confesar sus pecados, practicar la justicia, buscar cumplir su voluntad cada vez más. Es otra característica. Como punto número 3, tenemos que los cristianos guardan los mandamientos de Dios. En primera de Juan 2:3 dice que podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Entonces vamos a buscar cumplir su voluntad a cada momento. Nos volvemos obedientes. Lo que antes éramos necios, desobedientes, rebeldes, ahora vamos a buscar ser obedientes a su voluntad, buscar agradarle, buscar parecernos cada vez a Él, más a Él. Como número 5 tenemos que los cristianos aman a otros cristianos, desean estar en comunión con ellos y servirlos de manera práctica, servirlos en todo lo que se pueda. En primera de Juan 2:9 dice, si alguno afirma que vive en la luz, pero odia a otros creyentes, esa persona aún vive en la oscuridad. Esta es una evidencia muy grande de la salvación. ¿Sabes? No puedes estar en pleito, no puedes estar enojado con tus hermanos. Hay un amor, hay una comunión, hay una necesidad y un gusto por servir a tu hermano, por ser ayuda y bendición para él. En primera de Juan 3:14 dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Es decir, que Dios nos trae a vida,
Dios nos saca de la muerte a vida, a libertad, a luz. ¿Te vas dando cuenta de todo esto? Como número 6 tenemos que los cristianos crecen en su rechazo a todo lo que es opuesto a Dios. Y esto lo vemos en 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Como número 7 tenemos que los cristianos siguen en la enseñanza y en la práctica de la fe. Han sido enseñados por Dios y no son enseñados no son confundidos y no son enseñados de falsas doctrinas. Como número 8 tenemos que los cristianos deben purificarse a sí mismos. En 1 de Juan dice, 1 de Juan 3:3 dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. Como número 9 tenemos que los cristianos creen y confían que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. 1 de Juan 5:11 dice, y ese es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Los cristianos, por último punto, los cristianos están sujetos a la disciplina amorosa y paternal de Dios. En Hebreos 12:10 dice, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que practiquemos su santidad. Entonces, estos son puntos que marcan grandemente una verdadera conversión en un cristiano. Los beneficios de ser salvo es que los cristianos somos regenerados en Cristo. Antes, dice Efesios 2:1, estábamos muertos a causa de la desobediencia y no éramos libres. Otra cosa bien importante es que hay un nacimiento nuevo, que este verdadero significado de nuestro cambio se ve en que hay un cambio en nuestro corazón, hay un cambio en nuestras actitudes, pensamos, hablamos y actuamos de manera diferente. Un cristiano es justo delante de Dios, y no por nosotros, sino por su Hijo Jesucristo. Un cristiano ha sido adoptado en la familia de Dios, y también podemos decir que un cristiano mora en Cristo. En Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como otro punto importante para saber que los cristianos somos diferentes y tenemos bendiciones, el cristiano se le ha dado vida eterna. El cristiano es una obra de Dios. Un cristiano será glorificado y lo vemos en Romanos 8:30. Después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él y luego les dio su gloria. Por todo esto que hemos dicho, creo que queda claro que hay evidencia y que no podemos negar cuando hemos sido salvos y que la salvación es una salvación segura. ¿Saben? La salvación es de Dios, que es perfecto. Y podemos resumir, la salvación es segura, la salvación es eterna, la salvación es de Dios y es perfecta. Yo quisiera terminar diciendo esto. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe y estamos persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Tenemos una salvación segura por la gracia de Dios. No depende de nosotros, es eterna, perfecta, porque así es Él. Que Dios les bendiga. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes. Perseveren en su fe. Quiero invitar a todos aquellos que no tengan la certeza, la seguridad de que son salvos, a pedirle a Dios en esta hora que Él entre a sus vidas,
que tengan la certeza de que el Señor Jesucristo, que murió por ustedes, es su único Salvador. Así es que les pido que si están en esta idea de no tener esa certeza, que me acompañen a orar y que le pidamos al Señor que entre a sus corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, porque eres tú el único que puede salvarnos, porque hay una salvación en ti que es perfecta, que es eterna y que es la que necesitamos y que es la que pedimos. En el nombre de tu Hijo amado, yo te pido en esta hora que aquellos que están dudando, que están temiendo, que necesitan saber que tú eres su Salvador, que el día de hoy abran sus corazones y permitan que entres a sus vidas. Señor, que tú hagas la obra perfecta y que perdones sus pecados, que limpies, Señor, sus corazones y que tu Espíritu Santo more en sus vidas. Gracias, Dios, porque si tan solo te lo pedimos, tú entras. Dice tu palabra que si nosotros creemos, tú morarás en nuestros corazones. Tú entrarás y cenarás con nosotros. Y eso habla de comunión contigo. Padre, te pido pues que hagas tú la obra hermosa y perfecta y eterna en las vidas de todos los que en esta hora te están pidiendo que entres a sus vidas y seas tú su único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga.